tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes y bienvenidos un día más a Espacio Abierto aquí en Televisión de Ferrol. Hoy les vamos a hablar de una entidad que sin duda hace una labor importantísima en Ferrol, como muchas en esta ciudad, pero se trata de una asociación que firmaba recientemente un convenio importante con el Concello de Ferrol. Nos referimos a la Asociación Síndrome de Down Teima, un convenio que sin duda va a ayudar a desarrollar uno de los muchos programas que Teima está desarrollando en Ferrol y comarca. Y para hablar no solamente de este proyecto, sino de todo lo que supone la asociación y aprender un poco más sobre el síndrome de Down, pues hoy nos acompaña precisamente la presidenta de la entidad, Patricia Serantes. Patricia, buenas tardes y gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por invitarme. Bueno, hablaba yo de ese convenio que firmabais recientemente en el Concello de Ferrol, en principio para llevar a cabo un programa denominado Inclusión Social en la Vida Adulta. Bueno, un tema del que hablamos mucho, ¿no? La inclusión social, ¿no? La inclusión social es el gran caballo de batalla y la gran finalidad de Teima. Es decir, nosotros creemos que las personas con discapacidad intelectual y con síndrome de Down, con todas las diversidades funcionales, deben de estar incluidas en la sociedad, no segregadas. Entonces, a partir de ahí nosotros ponemos en marcha diversos proyectos desde el momento del nacimiento de una persona hasta su vida adulta. Dentro de más de la parte de vida adulta se enmarca un poco este convenio con el Concello, que no solo da la parte de autonomía social y urbana, que es algo que trabajamos desde siempre y desde que son muy pequeños, sí. Sino también una parte importante que es la formación, en este caso con unos cursos de competencias claves. Precisamente de los cursos de competencias claves importantes. Además, siempre hablamos de esos resultados y hay que decir, Patricia, que son para todos, miembros y no miembros de Teima, ¿no? Importante también que se sepa, ¿no? Bueno, cuéntanos un poco qué consisten estos cursos. Bueno, pues estos cursos los imparte, en este caso, Beatriz Méndez, y se trata de preparar las competencias básicas que después te dan un acceso a los cursos que el paro proporciona a las personas en paro, que se llaman AFDs. Esos AFDs en Ferrol, para personas sin titulación ninguna, en el nivel 1 solo hay unos de jardinería. Entonces, cuando no te gusta la jardinería porque no es lo tuyo, pues tienes que acceder a otros, pues como auxiliar administrativo o, no sé, otro tipo de cursos, electricistas, etcétera, etcétera. Para eso tienes que ir aprobando las competencias clave para poder ir accediendo a esos cursos. Es decir, las competencias clave de nivel 2, que es, las tienen ya el 80% de las personas con síndrome de Down y con discapacidad intelectual de la entidad, supone aprobar esas competencias básicas, que es como equivalente a tener una titulación de la ESO. No es que te den una titulación de la ESO, pero sí, a la hora de presentarte a un AFD del paro, tienes la misma oportunidad que una persona titulada en ESO. Y el 75% de las personas de Teima que están en las competencias clave ya tienen aprobadas como mínimo una asignatura del nivel 3, que esto equivale a una titulación en bachiller. Es decir, cuando tú te vas a presentar a un AFD con tus competencias del nivel 3, tienes la misma oportunidad que una persona que ha realizado bachiller. Esto te da una gran oportunidad de formación comunitaria, que de eso se trata. Nosotros no queremos una formación segregada, sino una formación dentro de la comunidad. Y acceder a esos cursos del paro para nuestros chicos es importante, porque su educación reglada es bastante básica. Es decir, la educación ordinaria los deja como en un vacío. Y de hecho, bueno, ahora con la ley nueva ya es totalmente frustrante, porque si, por ejemplo, tú tienes síndrome de Down, te voy a poner mi hijo, que tiene 10 años, mi hijo pasa para quinto, porque nunca flexibilizó, pero la mayoría de los niños de su edad sí han flexibilizado ya algún curso, o bien segundo, o bien cuarto, o bien algunos infantil, para ir un poquito más igualados, digamos, al nivel del aula. Si tú flexibilizas 2 cursos en tu vida, con la nueva ley ya no puedes acceder a la formación profesional básica, que es lo que ellos le llaman a lo que antes eran los PCPIs, que es donde accedían nuestros chicos, pero ahí podías entrar hasta los 21, pero es que ahora solo puedes entrar hasta los 17, con lo cual las personas que flexibilizan en su educación ordinaria, como son las personas con discapacidad intelectual y con síndrome de Down, están fuera del sistema, con lo cual tienes que buscar una alternativa para que esas personas tengan una formación y, por supuesto, puedan acceder a un empleo y con ese empleo puedan realizar una vida independiente. O sea, es todo como una
pescadilla que se va mordiendo la Sí. cola, pero si no tienes lo primero, no puedes acceder a lo último. O sea, de nada me sirve que yo te prepare para una vida independiente si tú no puedes conseguir un empleo. Y de nada vale que yo te diga que vas a conseguir un empleo cuando no tienes una formación para dicho empleo. Entonces, es muy importante la formación en las personas con discapacidad intelectual y con síndrome de Down, porque te digo, la enseñanza reglada es un vacío importante. Hablas, me imagino, Patricia, de la ley educativa del Estado, la ley Wert, ¿no? Sí, más la ley conocida Wert, sí. ¿Y conocéis un poco, digamos, cuándo podría entrar ya en vigor esa ley? ¿De qué manera puede...? Pues ahí, de hecho, desde Down Galicia estamos Sí. ahora en plena batalla campal, Sí. porque, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, nosotros Sí. tenemos un chico en Teima que durante este primer año ha hecho el primer curso de un PCPI, pero ese curso se lo han dado como en dos, es decir, tú tienes la opción de dar un curso en dos cursos, de tal manera que si a ti te lleva un año, a mí me lleva dos, pero Sí. conseguimos el mismo objetivo, ¿no? Bien. Aprobado por educación, conforme tiene esa flexibilización de 2 años y tal, de repente ahora desaparece ese PCPI, porque desaparece ese primer curso de PCPI y queda en nada. Como tiene 20 años, tampoco puede acceder a esa formación profesional básica. Entonces, ¿qué recurso le queda? ¿Qué recurso te da la ley para esa? Ninguna. ¿Creéis, por tanto, que en vez de avanzar no se está avanzando, se está retrocediendo en esta ley? Pero se está retrocediendo a pasos agigantados. Es decir, tú puedes, hay otras personas con otras diversidades que pueden alcanzar el mismo nivel intelectual o el mismo aprendizaje al mismo ritmo. Las personas con síndrome de Down, con discapacidad intelectual, lógicamente no. Necesitan más tiempo para aprender lo mismo. O sea, simplemente es cuestión de capacidades y de tiempo. Tienes que darle la oportunidad de poder hacerlo. ¿Qué pasa con esta ley? Que no te dan esa oportunidad porque tú no puedes flexibilizar ningún curso si quieres acceder a una formación profesional básica. Pero es que al mismo tiempo después tampoco te dan la opción de flexibilizar demás. Mientras que antes, con la antigua ley de educación, aunque tampoco fuera una panacea, hasta los 19 o 20 tú podías estar en enseñanza reglada, es decir, terminando la ESO. Y después podías acceder a los PCPIs o a una formación profesional dependiendo si pasabas un examen de acceso. Ahora no. Entonces no es que retrocedamos un paso, es que retrocedemos millones de pasos. Y eso, a las personas que tienen una dificultad, te remiten hacen que la única solución que tengas es taller de, a nivel específico, claro, solo para personas. El ámbito de la cualificación es menor, esos talleres, ¿no? que tú dices, no es, digamos, Exactamente, y aparte la misma son formación específicos, cerrados, es decir, pues hay muchas entidades en la comarca que dan talleres de ese tipo, lo cual está bien, quiero decir, Sí. no, yo no estoy diciendo para nada que esté mal, pero si tú quieres que tu hijo, que ha llevado una vida inclusiva toda su vida, siga una vía inclusiva, no tienes opción. Entonces, ¿qué hace Teima? Pues tiramos por la otra vía, es decir, ¿qué cursos hay a nivel paro para personas? Bueno, pues los AFDs. Bueno, pues hay que conseguir entrar en los AFDs. Entonces, preparamos a las personas para probar las competencias clave, las básicas, que son lengua, matemáticas y gallego. Antes se daba informática, pero ahora la quitaron. Sí. Y con eso les damos una oportunidad de formación inclusiva que de la otra manera no pueden acceder a ella. ¿Y cuánto tiempo lleváis, Patricia, haciendo estos cursos de competencias Pues claves? 3 años. Bueno, y el balance de estos 3 años... Es ¿cuál? buenísimo. ¿Sí? El balance es espectacular. De hecho, a mí hay veces que me sorprende porque, bueno, pues así durante el curso tú tienes anécdotas diarias, ¿no? Sí. Entonces un día yo me acuerdo que Bea, que es la chica que imparte los Sí. cursos, estaba toda liada pues con uno de estos problemas de matemáticas, que esto es... si las agujas van para un lado y las no sé qué, ¿a qué hora se van a encontrar las agujas del reloj? O sea, de eso de calcular mínimo común múltiplo y máximo común divisor, que a veces es verdad que lo tenemos oxidado. Sí. Claro, tú date cuenta de que tú tienes a unos chicos en un instituto pintando y sumando, porque es así como los tienen en la mayoría de los centros de secundaria, y tú les estás enseñando potencias, exponentes, máximo común múltiplo, mínimo común divisor, o sea, cosas a las que los profesores que son titulados, especialistas, etcétera, etcétera, no lo hacen. O sea, incluso se puede decir que es mejor formación casi que la normal, entre comillas. Pero que debía de ser así, no. Claro, ¿Dónde tenían claro que que no. aprender eso? En secundaria. De la misma manera que mi hija en primero de la ESO ha trabajado el mínimo común múltiplo y las potencias y demás, eso lo tenían que trabajar ellos en el instituto, a su ritmo, con un profesor de apoyo, con los medios necesarios, pero no en Teima.
sí en el instituto, que es el lugar para aprender. Veis mucho camino que andar, por tanto, en educación, ¿no? Veis que hay mucho que cambiar, ¿no? Hay mucho que cambiar, sobre todo cuando llegamos a secundaria. En primaria, bueno, dependiendo de quién te toque, del profesor de turno, si tiene interés, etcétera, etcétera, pues puedes conseguir cosas. Unos más, otros menos, ya te digo, siempre depende de con quién te encuentres. Ya no depende del centro educativo en el que metas a tu hijo muchas veces, sino del profesor que tu hijo tiene enfrente y de lo que ese profesor crea en tu hijo. Pero ya secundaria es un caballo de batalla terrible, terrible. Secundaria es los institutos, yo entiendo que es millones de adolescentes hormonados y que tienen millones de problemas, pero es verdad que es un mundo en el que no se atiende a la diversidad. Bueno, y vuestro trabajo, Patricia, llega hasta este punto, ¿no? El de recurrir a los cursos de competencias claves, son vuestras herramientas, ¿no? Más allá, claro, cambiar la ley es muy complicado, por lo menos desde una asociación como la vuestra. Pero claro, seguimos peleando, ¿eh? Habrá que seguir peleando. Nosotros seguimos metiendo recursos, de ahí teima. Hay que decir, una cosa es que intentemos paliar las cosas que están mal, que es verdad que tenemos que hacerlo porque a nuestros usuarios tenemos que dar alternativas, pero eso no quiere decir que nos sigamos peleando para que las leyes se adapten a lo que ellos mismos han firmado. Es decir, o sea, no estamos pidiendo nada que España no se haya adherido en un tratado en la ONU. Con lo cual, si tú firmas un tratado, tienes que cambiar las leyes de tu país para que se adapten a eso. O sea, eso es impepinable. Vamos, es que se está produciendo todo lo contrario. Por eso seguiremos peleando para que las leyes cambien, lógicamente. Pues sin duda una pelea que va a seguir. Hablábamos antes de ese apoyo del Concello de Ferrol en este programa de inclusión social en la vida adulta. Son 35.000 euros los que el Concello aporta. Bueno, ¿en qué medida valoráis esta cantidad y qué parte tiene que poner Teima, ¿no? Aproximadamente? A ver, la cantidad es una cantidad muy generosa, sobre todo teniendo en cuenta los tiempos en los que estamos y el esfuerzo que hacen los ayuntamientos para ayudar a las entidades sociales. Es verdad que, lógicamente, hay parte de material y digamos, cofinanciación del programa que se hace desde Teima o incluso desde otras subvenciones que se piden para los mismos programas, pero bueno, la verdad es que con el Concello en este caso no podemos tener queja ninguna a nivel económico y del convenio no hay ningún problema. Bueno, y hablando del ámbito económico, ¿en qué situación se encuentra Teima en este sentido? Porque sí que hubo aquellos momentos complicados que se superaron, ¿no? A ver, creo que se lo decía a Rosa Milleiro un día que viene hasta aquí, que por primera vez el año pasado dimos números verdes, es decir, no fueron rojos. O sea, no es verdad que no tuvimos ningún exceso de tesorería, pero también es verdad que no dimos números en rojo. Sí es verdad que tienes las subvenciones aprobadas, pero a veces no las cobras hasta a tiempo. Entonces es verdad que durante el año se producen periodos en los que estás... sí, digamos un poco entre la espada y la pared. Ahí, porque tienes el dinero aceptado, pero no te lo han ingresado. Entonces, cuando no te lo ingresan y tú tienes que pagar las nóminas todos los meses, porque lógicamente tus trabajadores tienen que comer todos los días, te ves en una situación apretada. Y después hay otra ley que también nos está hoy hablamos de leyes. Hoy hablamos de leyes, que es la nueva ley de subvenciones, que la verdad es que se están pasando muy mucho, pero bueno. ¿Qué es lo que más os preocupa de esa ley de subvenciones? Sobre todo la manera que tienen de recortar, de sesgar para que te puedas presentar. A partir de ahora, de dentro de poco, tendremos que ir tenemos un certificado de calidad ya desde hace años, estamos declarados de utilidad pública desde hace muchos años, pero ahora tenemos que ir a por la excelencia, porque yo no sé quién maneja los hilos en el país, pero hay ciertas... Creo que nadie lo sabe, Patricia. Claro, hay ciertas, no sé si son entidades, si son empresas, que ellos marcan lo que tú tienes que hacer para poder presentarte a una subvención. O sea, vamos a ver, yo hago mi trabajo, te presento mi trabajo, mis resultados, lo que yo necesito y te lo pido. Si puedes, me lo das, si no puedes, no me lo das. Pero ¿por qué me exiges tener, en este caso, un certificado de excelencia, que será por lo próximo que vayamos? Claro, porque es que... Os obligan a avanzar. Te obligan a eso, pero de vuestras posibilidades. Claro, pero ya no es eso. Es que esos certificados solo valen para que tú le pagues a una gestoría externa una cantidad de pasta terrible y te hundas en una burocracia de papeles donde la persona que lleva educación, por ejemplo, en vez de estar
X horas de atención directa, tiene menos horas porque tiene una cantidad de papeleo, una cantidad de registros y una cantidad de cosas, y como eso, pues te digo, la que atienda familias, vida adulta, empleo, cualquiera. ¿Qué se pierde la gente en el papeleo? Porque eso es una burocracia para que un señor diga, pues tienen el certificado, pues entonces vamos a darles. Claro, luego hay que pues no esperar lo tiene, pues no se lo doy. O sea, no solo es solo ese procedimiento, sino que luego esperar, ¿no? A ver si sí o si no. Claro, y aún encima, esta gente son entidades privadas, que es lo que yo me refiero, o sea, lo que a mí no me cuadra. Quiero decir, que esto a nivel Estado está como muy... Debería ser público y no veis que se cumpla ese carácter público, ¿no? Claro, o sea, debería de ser, quiero decir, tú tienes que mejorar tu trabajo, yo lo entiendo, que cada vez tienes que hacer acciones de mejora dentro de tu trabajo, yo eso lo comprendo. Pero ¿por qué me pides una serie de papeleos, de burocracia, de registros, que a veces son incompatibles, que a veces son una pérdida de tiempo terrible? Por ponerte un ejemplo tonto, pero es un ejemplo. Sí. Tú tienes que presentar los justificantes bancarios de pago o sea, por ejemplo, pues si pagas las nóminas, si pagas el material, todo mediante banco, porque lógicamente no te valen salida de caja de dinero, ¿vale? Eso, hasta ahí estamos de acuerdo, que cada peseta que entra tiene que salir para lo que tiene que ir. Bien. Sí, sí. Entonces tú vas al banco a pedir un original del recibo que te mandan y el banco te lo cuña en un color azul para que se vea que es original del banco y que no es una fotocopia. Sí, bien. ¿Por qué si yo te presento eso, que es un original bancario, tú pides que yo personalmente le ponga un autógrafo encima? Claro, se supone que ya está certificado, que está confirmado. Claro, ¿quién soy yo? ¿El banco? No, claro, yo soy Patricia, o sea, soy la presidenta de la entidad, lo he pagado, lo tienes, o sea, es un recibo del banco. ¿Por qué lo tengo que firmar yo? O sea, quiero decir, ¿por qué me devuelves una subvención? Porque no te he echado una firma en ese papel, es que no me corresponde a mí ese papel. Sí, Está además que, acuñado digamos, por el banco. no es un Entonces, motivo para denegar una subvención. Claro, no, a ver, que no es que te la denieguen, pero sí. es que esto es, vuelven los papeles, sí. vuelven los papeles, Cuando ha pasado el tiempo y cobras, ha pasado año y pico por encima de que te han concedido una subvención. Y has tenido que, a veces que hacer malabarismos. Y has tenido que hacer malabarismos para pagar todos los meses. Es que, a ver, es que es muy complicado. No es decir, el Concello te da 35.000 euros, sí es verdad que nos los da, pero para acceder a esos 35.000 euros que firmamos en un convenio, hay una serie de burocracia que a veces se pierden por el camino meses y meses y meses en tonterías. Bueno, sin duda, unas trabas que habéis tenido que superar, Patricia, pero que finalmente llegabais a esos 20 años de vida y lo celebrabais, digamos, yo creo que con alivio y con alegría, ¿no? Una mezcla ahí. Sí, la verdad es que, a ver, fue un momento muy especial. A mí nos costó mucho trabajo prepararlo. Me dio mucha pena que hubiera gente que se quedara fuera porque, bueno, el día anterior ya no había ninguna entrada, estaban todas comprometidas, pero bueno, a la hora de la verdad hubo gente que no recogió las entradas en la puerta y entonces había algún sitio vacío. Bueno, sacando que creo que fue una gala excesivamente larga, tengo que decirlo, y yo que me tocó estar sentada, claro, que no me dejaron estar entre bastidores, que tenía que estar allí sentada, me pareció un poco larga, pero, a ver, fue un momento muy especial para nosotros porque es verdad que, y vosotros lo sabéis porque siempre habéis estado a nuestro lado, hubo un momento que pensamos que no íbamos a poder seguir adelante. O sea, fue un momento muy difícil. La sociedad en general, los concellos de la comarca, la Diputación, la Xunta, se volcaron en nosotros total y absolutamente, la gente particular, y creo que nosotros pensamos que era una manera de devolverles, de darles las gracias de alguna forma, haciendo una fiesta en la que todos pudieran entrar. Tenía que ser larga obligatoriamente. Claro, entonces era un poco eso. Al mismo tiempo, pues aprovechamos para poner un vídeo de presentación de lo que han sido estos 20 años para nosotros, del trabajo diario que se hace con imágenes reales. Sí. Hay proyectos que empiezan a salir que son muy jugosos y muy bonitos, como uno que sale desde la Universidad de La Coruña, que es Espacio Compartido. Vanessa ya ha estado este primer curso y este año irán más, compartiendo espacio universitario con otros chicos universitarios, sus mismos sitios, y al mismo tiempo aprendiendo otras cosas. Y bueno, creo que la sociedad ha ido avanzando muchísimo, muchísimo. Creo que poquito a poco vamos cambiando de la gente las gafas, que ven aquellos niños eternos con aquellos rasguitos y aquellas manitas rechonchas,
a que no vean son, una persona. no son siempre niños, ¿no? No, es uno de los mitos que se dice, ¿no? Es uno de los mitos. Y lo de los niños eternos, lo de que no son un poco ángeles que no tienen sexo, lo de que todos son tan cariñosos. Eso, en cuanto pasas 2 días con ellos se te van los mitos al suelo ya directamente. Y quizás, bueno, hablas de la sensibilización, que hay más sensibilización e información. Patricia, ¿crees que la gente está más informada y mejor informada? No sé si a través de vosotros o a través de creo prensa. que a través de nuestras webs, a través de todo el movimiento Down, ya no solo de Galicia, sino también de España, de Down España, creo que vamos alcanzando metas. Desde que se nos concedió el Día Internacional del Síndrome de Down, 21 de marzo, se hacen grandes jornadas de sensibilización, sobre todo acercándonos a esa fecha en todas las ciudades gallegas, a nivel nacional, salimos en todos los medios nacionales, Telecinco, tal. Entonces, es verdad que la gente empieza a ver otras cosas. Pero bueno, sí es verdad que la gente sigue viendo a una persona con síndrome de Down y se le pone la carita así. Claro. No sé por qué razón, pero no sé. A ver, es algo que no sé si porque les parece entrañable, si porque que después es verdad que la gente aprende mucho. Y también es algo que aprendemos y que tenemos que dar a demostrar los padres. Es decir, si tú a tu hijo no lo dejas ser, no lo dejas estar, no lo dejas vivir, no lo dejas... Tener una identidad, una personalidad, sí. Si solo te pones esto porque lo digo yo, te pones estos tenis porque mando yo, pues no, tienes que darle las opciones como a los demás. Tú vas de tiendas y le dices a ti qué te gusta. Claro. O te levantas por la mañana y haces como lo hace Luis, abre el armario así, das dos vueltas y dice... Digo yo, pero toca gimnasia. Y dice, sí, pero no quiero ese chándal. Un momento, un momento. Claro. Me dice, un momento. Les coge su ropa. También después está la otra parte, es decir, cuando se te va y no sabes dónde está, cuando buscas al niño por todo el centro de Ferrol y resulta que se está tomando el café en el Marqués, o sea... Esos sustos que dan... Esos sustos que pero dan... bueno, que también nos dan otros niños que no tienen síndrome de Down, Claro, ¿no? pero eso es lo que es autonomía. Es decir... Es verdad que los padres nos asustamos, sí, pero es problema de los padres. Ellos no están perdidos. Claro. Saben perfectamente dónde están. El problema es que nosotros nos asustamos. Y lógicamente, pues es así, y seguirá pasando. Pero si no lo dejas ir arriba, abajo, ir al Corte Inglés, ir a coger el pan, no aprende a hacerlo. Claro, no es vida, ¿no? No es vida. Debéis aprender, por tanto, los padres, Patricia, de todo esto. Los padres tenemos que aprender mucho a base de muchas lágrimas. Pero bueno, la verdad es que también es verdad que después es como un orgullo genial, ¿sabes? Cuando ya lo hacen solos, cuando consiguen los logros día a día, cuando... Claro, ves objetivos cumplidos, ¿no? Es una recompensa impresionante, sobre todo cuando es que ya soy mayor. Tienes razón, cariño, si eres mayor, hazlo. ¿Para qué estoy yo aquí? Para nada. Y hablábamos antes de vuestro trabajo, Patricia, ¿a cuántos usuarios ahora mismo atiende Teima? Entre 60 y 62. Es que desde que abrimos otras discapacidades los números bailan continuamente. Claro. Entonces, este año ha entrado mucha gente nueva, ha entrado una niña pequeñita con síndrome de Down muy linda. Otra que es un bebecito, ha entrado 2 o 3 chicos adultos ya con otras discapacidades también. Entonces andamos bailando entre los 60, 62, más o menos. Y con un perfil variado, por lo que me cuentas, ¿no? Por lo menos en cuanto a edad. A ver, pues desde el 1 año y medio que tiene la más pequeña hasta los 60 que tiene la más mayor. Sin duda amplio ese abanico. Bueno, Patricia, ¿y para este verano, para el próximo otoño, hay alguna actividad de Teima así prevista o el trabajo va a ser el de siempre? Bueno, ya que estamos en nuestros 20 años, que seguimos teniendo estando de cumpleaños este año, queríamos, de cara al otoño, inaugurar una exposición en Caixa Galicia, que después puede ser rotar por otros lugares, de fotos hechas por personas con síndrome de Down y de personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual, de cómo ven ellos la vida, de cómo ven ellos sus trabas, de cómo ven ellos su ciudad. Para ello, bueno, pues al campo nos ha cedido, creo que han sido 6 cámaras digitales, con una calidad bastante buena, y tenemos un equipito de fotógrafos entre aficionados y profesionales que están ahí, de esta gente que saca muy buenas fotos, que hay muchos en nuestra comarca. Para apoyarles, ¿no? Para ayudarles y orientarles, imagino. Y primero para enseñarles cómo se manejaban las cámaras. Y después ellos serán los que decidan, o sea, este jurado, digamos así, un poco de profesionales, serán las que decidan qué fotos van a ir a la exposición de todas las que ellos están haciendo.
Bueno, pues estaremos atentos a esa exposición y a otros muchos proyectos. Seguiremos trabajando, seguiremos peleando y seguiremos luchando por y para ellos, que al fin y al cabo es lo que hacemos, pelear por nuestros hijos. Hemos comprobado que se pueden superar muchas barreras, por lo menos lo hemos contado en esta entrevista. Patricia Serantes, presidenta de la Asociación Síndrome de Down Teima, un placer tenerte aquí como siempre. Un placer venir. Gracias, y a ustedes también, gracias por estar ahí como siempre. Nosotros ya saben que seguiremos hablándoles de la actualidad y de sus protagonistas. También estamos en internet, ya saben, esa web tvferrol.es, nos pueden seguir en directo, también en diferido en ese espacio de televisión a la carta. Gracias por estar ahí, hasta luego.